Me presento, mi nombre es María Elena Sarabí, soy la directora del programa Jóvenes sin Memoria en este momento, digo en este momento porque hace muchos años que trabajo en la comisión. Y bueno, y acá en este encuentro virtual, en esta capacitación, eh, estamos todas y todos los que conformamos el equipo Jóvenes sin Memoria, y también otras y otras compañeras y compañeros de otros equipos, porque imaginarán, el programa Jóvenes sin Memoria es un programa muy importante para la comisión, no solo por el volumen de las personas, el impacto en cantidad de personas, de grupos, de equipos que participan, y la cantidad de años, que como decía el video, habrán visto que es del 2018 y no del 2019, ya tiene 19 años transcurrido el programa, vamos rumbo a los 20 años de programa, así que es una experiencia muy larga. Y yo trabajo en la comisión hace muchos años, desde el 2001, así que bueno, circunstancialmente en estos últimos años soy la directora del programa, pero acá nos acompañan en la comisión, hacen con nosotros y nosotras el programa Jóvenes sin Memoria, muchos y muchas, equipos no solo del propio programa Jóvenes sin Memoria, sino de otros programas como comunicación, investigación, de archivo, del Comité contra la Tortura, que ahora somos mecanismo local, ya les contarán Sandra y Roberto de estos aspectos, de estas cuestiones, de qué hacemos como institución, además de este programa que, como les decía, es tan importante para la institución, por el impacto que tiene, la experiencia que tiene, y siempre decimos algo que puede sonar a un eslogan, pero no lo es que el programa lo hacemos entre todos y todas, y esto es real porque los años de experiencia han permitido que el programa se sostenga, no solo se sostenga en el tiempo, les decía, vamos rumbo a los 20 años, sino que se consolide un espacio de trabajo, y no solo de trabajo, sino un espacio muchas veces que es un espacio de participación para los pibes y también para los coordinadores, un espacio de militancia prácticamente, de activismo también en el sentido de lo que nuestra experiencia y nuestro trabajo docente nos permite, muchas veces nos reenamora también de ese trabajo docente, y tiene mucho impacto en la comunidad. También esto logrado por los años y años que, como mostraba un poco sintéticamente ese video, eh, el recorrido que tiene el programa. El impacto es realmente importante, no solo por los números, que son enormes mirándolos así en perspectiva, sino también por las múltiples cosas que produce el trabajo en el programa para todas y todos, y que es por lo que sabemos que están acá. El programa, como todos sabemos, es voluntario, están acá y continúan por una vocación de trabajar de esta manera, de una manera diferente a la que a veces nos propone la escuela, a veces no, muchas veces también acompañados por la escuela, por las organizaciones sociales, políticas. Pero bueno, de todo esto vamos a continuar hablando. Ahora quería contarles brevemente cómo va a ser la jornada. Les proponemos una jornada de trabajo bastante larga, pero que nos parece que va a ser muy fructífera, productiva, y que necesitábamos encontrarnos con muchos y muchas por primera vez para empezar a construir muchos de los sentidos comunes, de empezar a debatir, a encontrarnos, a conocernos también. Ese es este primer objetivo. Lo otro que les quería comentar es que vamos a continuar con encuentros, con jornadas. Esta es específica para les 9, les decía, pero inmediatamente, ya la semana que viene, es junio, pero inmediatamente vamos a estar convocando a otros encuentros donde ustedes también, como nuevos integrantes del programa, también se van a encontrar con el resto de los equipos, con los otros coordinadores con más experiencia, para no decir viejos. Así que esto continúa de esta manera. En esos siguientes encuentros vamos a poder seguir interactuando, hablando sobre las propuestas de trabajo, sobre cómo implementarlas en este año particular, difícil y novedoso, que nos va a hacer, bueno, también a usar un poco, ponernos creativos para ver cómo seguimos y para seguir, porque bueno, como les decíamos a comienzo de año, el programa sigue
y los invitábamos a sumarse aunque las condiciones fueran difíciles, no tuvieran tan definido el tema o ni siquiera lo hubieran podido definir. Acá estamos, primer encuentro importantísimo para nosotros, somos 250 integrantes ahora. Bueno, les vuelvo a decir mi nombre, y para eso le doy pie a los compañeros y compañeras del equipo para que también se presenten. Mi nombre es María Elena Sarabí y bueno, invito a mis compañeros a que también se presenten. Emiliano, bueno, acá, sigo si quieren. Mi nombre es Emiliano, buenas tardes, perdón, a todos y todas que están aquí. Agradecerles, la situación de todos ha cambiado, diferente es este escenario al que muchos de ustedes se anotaron a principio de año, así que agradecerles por estar aquí, por el tiempo que se han hecho para compartir este espacio. Como les decía, soy Emiliano, integro el equipo del programa desde el año 2012. Es de la Comisión por la Memoria, es por el laburo. Ah. Le damos la palabra a Maca. ¿Querés seguir, Maca? Dale. Bueno, hola, soy Macarena. También, bueno, como decían los chicos, formo parte del equipo del programa, también desde hace muchísimos años. Así que, bueno, esto es nuevo para todos. Agradecemos muchísimo el esfuerzo que están haciendo, seguro para estar acá y del trabajo y de seguir apostando para este trabajo con los jóvenes. Así que bueno, muchas gracias. Así que bueno, eso por ahora. Sol, ¿querés presentarte? Hola a todos y todas, bienvenidos, una alegría verlos a todos y bueno, mi nombre es Sol. También soy parte del equipo de Jóvenes y Memoria. Yo soy más reciente en el equipo, hace unos años que estoy. Y bueno, también agradecerles a todos por seguir apostando a estos esfuerzos, en principio por encontrarnos y bueno, acá estamos a disposición. Personalmente muy entusiasmada por acompañarlos en este desafío que nos propone también esta situación. Sole, nos queda del equipo de Jóvenes y Memoria. Así Hola. nos conocen las caras a todos. Hola, yo soy Sole. Estoy en el equipo del programa Jóvenes y Memoria desde el 2015. Más que nada trabajo con lo que es las voluntarias de Jóvenes y Memoria, que son jóvenes que acompañan al proceso de trabajo, que esperamos que este año de alguna manera se puedan encontrar también con ellas. Y eso es un año, bueno, un contexto diferente, pero esperamos que el programa vaya tomando la forma que tenga que tomar para poder seguir adelante. Bueno, Samantha, ¿estás por ahí? ¿Querés presentarte también? Así. Hola, ¿qué tal? Soy Samantha Salvatori, directora del programa de investigación y sitios de memoria. Bueno, también hace muchos años que trabajo acá en la Comisión Provincial por la Memoria, y les doy la bienvenida. Un gustazo poder compartir este espacio, y bueno, seguramente compartiremos muchos espacios más a lo largo de este año, y la idea, más allá del distanciamiento que estamos teniendo, es continuar, así que bueno, apoyando y siguiendo y acompañándolos, estaremos este año. Gracias. No sé quién sigue. Diego, ¿estás ahí? Ahí va. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego, coordino el área de comunicación de la Comisión por la Memoria, pero antes también estuve muchos años formando parte del programa Jóvenes y Memoria, así que bueno, acá estamos muy contentes de poder hacer este encuentro, de empezar a conocernos y a transitar juntos este año tan particular. Bueno, creo que la última de los equipos está Aracelis también. Ara. Hola, buenas tardes. Bueno, una alegría compartir este rato con ustedes, esta capacitación. Y bueno, allá vamos. Yo trabajo en
programa de investigación y sitios de memoria, y siempre es una oportunidad hermosa el acompañar a los compañeros de jóvenes. Bueno, ahí nos seguimos viendo. Bueno, bueno, es bueno conocernos las caras porque somos quienes vamos a estar todo el año en contacto permanente, así que siempre es reconfortante saber que nos conocemos y quienes estamos detrás de los mails, los WhatsApp y todas las actividades. Bueno, sencillamente ahora les quería compartir, les decía cómo va a ser el cronograma de trabajo. Ahora inmediatamente lo que queremos compartir con ustedes es un poco más en torno justamente al trabajo de nuestra institución, la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo público, autónomo y autárquico, que el año pasado cumplimos los 20 años, cumplió nuestra institución. Acá nos están los compañeros compartiendo el cronograma. Vamos a inmediatamente conversar en torno a la Comisión por la Memoria. Esto es un poco inescindible de justamente la perspectiva de los derechos humanos y la memoria que como organismo hemos constituido a lo largo de los años de trabajo y también de debates. Inmediatamente de ese primer bloque conceptual, que lo van a desarrollar Sandra Raggio, que es la directora general de la institución, de la Comisión por la Memoria, y Roberto Cipriano García, que también se van a presentar ahora en unos minutos. Antes de comenzar a hablar, viene la primera ronda de preguntas de intercambio. Ahí es importante decirles que ustedes pueden encontrar en el menú del Zoom, abajo, donde dice participantes, ahí pueden ingresar y van a encontrar que, bueno, lo dice en inglés, dice raise hand, para poder señalar que están levantando la mano, y de hecho aparece una manito que nosotros vamos a poder ver, para que queden como en lista de oradores para justamente participar y poder hablar e intercambiar en esa primera ronda de preguntas. Después pasaremos a un trabajo en grupos pequeños, para que ustedes, entre ustedes, puedan hablar unos 15 minutos, pero van a ser grupos bien pequeños, de 5 o 6 personas, para que se presenten, se cuenten de dónde son y cómo están trabajando en este contexto. Después nos vamos a tomar un pequeño recreo también, para que la jornada no se haga tan extensa, como dice ahí. Esos horarios, por supuesto, son estimativos, esperemos irlos pudiendo cumplir, esos 15 minutos de recreo, para que cada uno, bueno, descanse un poquito, se haga un mate. Y después retomamos el segundo bloque, que nos vamos a abocar más al programa Jóvenes Sin Memoria. ¿Qué es Jóvenes Sin Memoria? ¿Por qué lo hacemos? Me queda solo una cucharada. Y después pasamos al segundo bloque de preguntas y comentarios. Y bueno, y después el cierre. Esa es básicamente nuestra estructura de funcionamiento de hoy. Así que antes que se presenten Sandra Raggio y Roberto Cipriano García, vamos a dar pie, si les parece, Diego o Emiliano, al video sobre la Comisión por la Memoria, si lo vemos todos. Nos silenciamos los micrófonos, por favor, así escuchamos. Por eso luchamos, para poder dejarle una sociedad más justa y más humana a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Cuando nacimos, cuando empezamos a nacer, cuando todas las vidas que habíamos vivido se encontraron y fueron una, diversa, plural, abierta. Una comisión, una oportunidad, una posibilidad. Una organización, una voz, una lucha. Cuando todo eso pasó, una pregunta nos ponía en movimiento. La pregunta por la memoria. Una pregunta que luego fueron 10, 100, miles de preguntas. Preguntas que rápidamente convertimos en trabajos. Los trabajos de la memoria. Y supimos, lo sabíamos de antes.
y con empeño lo pusimos en el camino por andar. Que las preguntas por la memoria no eran sobre el pasado, no eran únicamente sobre el pasado. Las preguntas por la memoria eran batallas por el futuro, batallas viejas y nuevas, difíciles, inesperadas, inadvertidas, apasionadas, batallas que había que dar en el presente. Cuando empezamos a nacer, queríamos muchas cosas. Deseábamos, proyectábamos tender puentes, producir encuentros, abrir espacios. Ampliar el círculo de los que recuerdan. De los que luchan. De los que creen que democracia y derechos humanos son un camino único. Queríamos, quisimos, queremos. Y para eso trabajamos. Que lo que ayer fue secreto y confidencial sea algo público y accesible. Que los lugares donde habitó el miedo y el horror se llenen de vida y alegría. Que los jóvenes puedan ser presentes, protagonistas de su tiempo, para hacer y contar la historia con sus palabras. Que el arte nos abra otros horizontes. Rumbos, preguntas. Para que cada una y cada uno pueda pintar su propia aldea. Que nadie pretenda ocultar tras los muros la violencia y la injusticia. Que las víctimas se organicen contra la tortura y la impunidad. Que el Estado, que es responsable, asuma esa responsabilidad. Y que haya justicia, siempre justicia. Una justicia que nos permita arrancar a los oprimidos de la mano de sus opresores. Hace 20 años, cuando empezamos a nacer, estábamos tan convencidos como ahora de esto. Del valor de nuestra autonomía, de la importancia de nuestra pluralidad, de lo impostergable de nuestra misión. Acá está nuestra identidad. En estas ideas que fueron causa. Y en todas las causas que se hicieron ideas. Una identidad que hicimos en los territorios. Con militantes, sobrevivientes, víctimas, artistas, docentes, jóvenes. Jóvenes. Una identidad que viene de muy atrás y que, sin embargo, seguiremos construyendo mañana. Convencidas. Convencidos. Convencides. Que preguntarnos siempre por el pasado nos dará nuevas posibilidades para imaginar el futuro. Reinventando nuestras luchas. Todas las veces que haga falta. Hasta que podamos transformarlo todo. Para que la vida de nuestros pueblos sea una vida digna, democrática y plena de derechos. Todas las veces que haga falta. Todas las veces que haga falta. Hasta que podamos transformarlo todo. Hasta que podamos transformarlo todo. Ampliar el círculo de los que recuerdan. Todas las veces que haga falta. Hasta que podamos transformarlo todo. Bueno, ahora sí, entonces, como les decía, invitamos, están ahí, Sandra Raggio y Roberto Cipriano García. Sandra Raggio es la directora general de la Comisión Provincial por la Memoria y Roberto Cipriano García el secretario. Así que bueno, les damos el pie a ellos para que comiencen a trabajar en torno a esto, a qué es la Comisión por la Memoria y los Derechos Humanos. Bueno, hola, ¿qué tal? Que apague. Que hace eco. Bueno, la verdad que es un desafío para nosotros encontrarnos entre tantos acá en este espacio, en el Zoom. Nos hubiera encantado estar en un lugar así todos amuchados, juntos, conociéndonos, hablando en los pasillos, esperando. Pero bueno, esta es la posibilidad que tenemos.
quisimos hacer esta cosa un poco multitudinaria para tener dimensión de lo que es el programa Jóvenes y Memoria, y de lo que estamos iniciando ahora. Por supuesto faltan un montón de coordinadores de los otros equipos que ya han participado. Esta es la instancia, como decía Marielena, solo para los coordinadores que participan en calidad de tal como coordinadores por primera vez. Así que bueno, algunos ya deben haber, si estuviéramos en un salón, le dirían, a ver, levanten la mano los que participaron en Jóvenes y Memoria allá, pero bueno, ahora es difícil, capaz que pueden levantar la mano igual para que se vayan viendo y haciendo cosas, pero bueno, pero también suponemos que hay muchos que no han participado de Jóvenes y Memoria, y para nosotros es muy importante que sepan dónde se inscribe el programa, qué historia tiene el programa, y en ese marco que es la Comisión Provincial por la Memoria, digamos, ¿no? Que es como fundamental entender la comisión, y también desde dónde pensamos el programa Jóvenes y Memoria, y qué es hoy el programa Jóvenes y Memoria, y qué queremos también que sea el programa Jóvenes y Memoria, este año tan difícil, tan excepcional, tan raro, digo, que no sabemos tampoco, con mucha incertidumbre, porque tampoco sabemos qué es lo que vamos a estar haciendo, cómo vamos a estar haciendo las cosas, pero quisimos, como decía Marielena, que Jóvenes y Memoria sea un espacio para transitar esta etapa, sea un espacio para encontrarnos, sea un espacio para compartir, para producir, bueno, de las maneras que vayamos inventando. Así que esta es una que se nos ocurrió también, y ustedes tendrán otras maneras también de poder ir transitando el programa, y se les ocurrirán ideas como para poder hacerlo. Bueno, yendo a qué es la Comisión Provincial por la Memoria, seguramente muchos la conocen, pero está bueno reponer algunas cuestiones. La comisión nació hace ya casi 21 años, el año pasado cumplimos 20 años, en el año 1999, ¿no? Fue una iniciativa un poco precursora de lo que vendría después, ¿no? Después del 2003, después de la gestión kirchnerista, que fue el momento de institucionalización de las políticas de memoria. Bueno, la comisión nace un poquito antes, digamos, unos años antes, dando cuenta también de un proceso largo que venía de lucha de la sociedad argentina en torno a la verdad, la justicia y la memoria, en un contexto donde no era posible condenar a los responsables, donde la clausura de los juicios era la realidad que estaba transitando, y la memoria empieza a aparecer como un lugar de resistencia, de disputa contra la política de reconciliación nacional, la política del olvido, o sea, la memoria a través de los escraches de hijos en su momento, ¿no? Que repusieron el pasado en la escena pública, no de manera institucional, sino como, bueno, como hacemos como sociedad argentina muchas veces cuando el Estado abandona determinadas políticas y en la calle se siguen expresando. Entonces, bueno, se empezaron a plantear algunas cuestiones vinculadas con, bueno, cuáles debían ser los deberes que seguía teniendo el Estado en relación con lo que había ocurrido durante la dictadura militar, y surgió esto que hoy llamamos políticas de memoria, que quiere decir, ¿no? Bueno, todas esas acciones que hace el Estado y también las organizaciones, las instituciones, de manera consciente, ¿no? Con una intencionalidad política clara en relación con darle sentido, con construirle significados en el presente a esas experiencias pasadas. Como la dictadura militar, que todavía sigue para la sociedad argentina siendo un periodo histórico que demanda mucho trabajo y mucho esfuerzo de comprensión, y también de necesidad de reparación, digamos, porque bueno, los desaparecidos siguen desapareciendo, los desaparecidos siguen estando ausentes, y el Estado sigue teniendo una deuda pendiente, un deber de memoria, un deber de justicia, y la sociedad argentina también, digamos, de alguna manera, para poder reparar su tejido roto por la dictadura, por esa violencia, bueno, siempre está haciendo esfuerzos por comprender esa experiencia y por poder inscribirla en cada presente. En ese contexto, en un contexto complejo, surge la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, no sé qué edad tendrán ustedes, pero en el 99, algunos se acordarán lo que pasaba en el 99, de alguna manera ya se avecinaba la crisis del modelo neoliberal, o estaba muy claro cuáles habían sido las consecuencias que había traído ese modelo neoliberal, desocupación, miseria, ¿no? Retracción del Estado, una redefinición absolutamente del rol del Estado en la asistencia y en la idea también de seguridad, de bienestar.
¿no? Esos años 90 que habían profundizado lo que la dictadura había empezado, digamos, ¿no? Claramente a través de la represión, pero a través también del modelo económico y social que la dictadura consolidó de alguna manera en su accionar, digamos, porque la dictadura tuvo dos grandes objetivos. Por un lado, lo que ellos enunciaban como la lucha antiterrorista, la lucha antisubversiva, y por otro lado el saneamiento, ¿no? En términos de la dictadura de la economía, que era nada más y nada menos, ambas acciones fuertes y estratégicas eran, bueno, tenían el sentido de reconfigurar la sociedad argentina y cargar los dados, digamos, a favor de las clases dominantes. En ese contexto emergen los derechos humanos, ¿no? Tanto los organismos como el campo de los derechos humanos como un campo de disputa, claramente. Un campo de disputa con la dictadura militar, un campo de disputa con el discurso negacionista de la dictadura, ¿no? Que en un primer momento niega los desaparecidos, niega la existencia de la represión, después, frente a la imposibilidad de negarlos, va a decretar que están todos muertos los desaparecidos y que no hay nada por declarar, y después cuando ya esos, la demanda por saber qué pasó con los desaparecidos, bueno, en el último año de la dictadura declara la autoamnistía, el perdón, su autoindulto, y bueno, y todas esas acciones generaron, ¿no? Acciones de resistencia por parte de la sociedad argentina, que en gran medida expresó el movimiento de derechos humanos y otros actores más, además de, bueno, de toda la acción que desarrolló el movimiento obrero en sus diferentes versiones, ¿no? De oposición a estas transformaciones económicas que se estaban dando, ¿no? Pues también es claro plantearlo. Bueno, digo, para ya pensar, desde qué lugar pensamos también el campo de la memoria y los derechos humanos, claramente como un campo de disputas, no solo como enunciaciones, no solo como marcos normativos, no solo con lo que debe cumplir legalmente el Estado, etcétera, no desde el punto de vista normativo, legal y procedimental, sino pensamos el campo de la memoria, el campo de los derechos humanos, claramente como un campo de disputa, y que se ha expresado sobre todo en los momentos de regresión de derechos humanos, como los 4 años que hemos vivido con la gestión anterior, durante la gestión del macrismo. Entonces, bueno, digo, en este contexto complejo como fue el 99, emerge no como demanda, claramente, no como una demanda directa, digo, ¿no? No es que vinieron los organismos a reclamarle al gobierno de la provincia de Buenos Aires y crear la Comisión Provincial por la Memoria, sino surge como una iniciativa política de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hubo una situación política muy particular en el 99, el escenario político en el 99 era muy distinto del actual, ¿no? Estaba por gobernar la alianza, digo, ¿no? Estaba en la provincia de Buenos Aires, se había quebrado el predominio del valdismo y del peronismo, que era un peronismo mucho menos proclive a pensar los derechos humanos y la demanda de los organismos de derechos humanos, ¿no? Gana las elecciones un gobernador como Carlos Rucauf, ¿no? Que había sido uno de los que habían firmado el decreto de exterminio de la llamada subversión en el 75, ¿no? Un dirigente que había llegado a las elecciones prometiendo mano dura, meta bala, mate un delincuente, era la consigna. Entonces, bueno, en ese contexto tan adverso, surge la Comisión Provincial por la Memoria, digamos, ¿no? Que, bueno, esta parte de la, ¿no? Pero en algún sentido anticipa lo que se viene, ¿sí? Pero también inscribe la acción que va a desarrollar la Comisión Provincial por la Memoria, porque es un organismo que está muy marcado por su temporalidad, digamos, por el momento de emergencia, ¿no? Donde claramente hay un deterioro muy fuerte de las condiciones de vida de la población, en términos sociales, de fuerte regresión en materia de derechos humanos, y también, de alguna manera, una deuda pendiente muy grande vinculada con la dictadura militar. Ambos temas en el 99 tenían muchísima presencia, era una demanda que parecía casi imposible de lograr en aquel momento, tanto la reapertura de los juicios, las políticas de memoria, como también poder derrotar definitivamente al neoliberalismo. Así que bueno, surge, digo, como una iniciativa del Poder Legislativo, ¿no? A través de una resolución, se crea la Comisión Provincial por la Memoria para desarrollar políticas de memoria, para pensar el memorial. En ese momento se estaba discutiendo mucho en Argentina, a nivel nacional, la cuestión de la ESMA,
En el 98, Menem había sacado un decreto, que era el decreto para destruir la ESMA, echar abajo la ESMA y crear el Parque de la Reconciliación Nacional, el Monumento a la Reconciliación Nacional, etcétera, etcétera, y hacer un negocio inmobiliario en el loteo ahí de la ESMA. Eso había generado un recurso de amparo por parte de los organismos de derechos humanos en Capital, un recurso de amparo que tuvo una respuesta positiva, entonces se paró la iniciativa de Menem, y ahí empieza a pensarse qué hacer con los lugares que habían funcionado centros clandestinos de detención, qué rol tenía que tener el Estado, la preservación, no, bueno, empieza una discusión fuerte acerca de otra dimensión del Estado relacionada con el tema de la reparación, no solo el tema de los juicios, digamos, de la verdad, sino qué hacer con esa materialidad, qué hacer con los propios actos del Estado, con las propias huellas que el Estado dejaba en su materialidad, tenía en su materialidad de los crímenes que habían ocurrido durante la dictadura militar. Y entonces surge la comisión, ¿no? En un contexto donde además en la provincia de Buenos Aires, y producto de la imposibilidad de la acción punitiva por parte del Estado, se habían empezado a hacer los llamados juicios por la verdad, ¿no? Y eso había construido una escena muy fuerte de donde empezaron los testigos que nunca habían ido a testimoniar, ni en CONADEP, ni en el juicio de la Junta, ni en otros procesos que se habían avanzado en los años 80, habían contado su historia, entonces empiezan a ir a contar la sede judicial, y el pasado empieza otra vez en el escenario judicial a tener una fuerte presencia en el escenario público. En ese marco, y además en la provincia de Buenos Aires, ustedes recordarán, bueno, no sé si recordarán todos, insisto, porque la cuestión generacional acá es muy fuerte y ha pasado mucho tiempo y nos hemos puesto un poquito grandes, que a partir de lo que fue el asesinato de Cabezas en la provincia de Buenos Aires empieza una reforma de la policía que promueve Eduardo Duhalde y que va a estar conducida por Arlañán. La famosa reforma Arlañán implicó la intervención de toda la policía, de todos los organismos de la policía bonaerense por parte del Poder Civil. Hubo un interventor de la policía que fue Lugones, hoy presidente del Partido Justicialista de La Plata, que tiene también un hermano desaparecido, y en esa intervención de Lugones, interviene la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Un organismo que, salvo los que vivían en La Plata, y que era un lugar así físicamente, no emplazada en 54, 4 y 5, en el centro de La Plata, a la vuelta de la gobernación, a unas pocas cuadras de la legislatura, acá también cerquita de Plaza San Martín, del centro político de La Plata, pero que la gente siempre decía que no pasaba por acá, que siempre estaba la patota en la puerta, un lugar que irradiaba mucho miedo, pero que nunca se había hablado mucho de qué era esto, digamos, qué era esta agencia policial que funcionaba acá, de la que no se hablaba demasiado, pero que sabía que que lo que pergeñaba del organismo no tenía nada que ver con el bien, sino con el mal. Y en la intervención de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense se descubren, y lo pongo entre comillas, se descubren porque era un archivo que estaba activo, digo, ¿no? 1998, se descubre que la Dirección de Inteligencia tenía un frondoso archivo, un salón muy grande, con múltiples carpetas, folios, etcétera, muy organizado. Tenía el archivo de la Dirección de Inteligencia. Fue el primer archivo, ¿no?, que se descubre, que estaba completo, porque en ese momento habían aparecido algunos fondos de lo que llamaban en el banco, en el Banade, que habían aparecido algunos legajos de la CIDE, por el tema que habían aparecido eran básicamente legajos vinculados con la producción cultural, ¿no?, el tema de la represión a los libros, a la música, qué sé yo, un fondo que también está en la TIPA, que finalmente lo encontramos en la TIPA, porque la agencia de inteligencia se pasaba la información. Y bueno, y se descubre este archivo, digo, ¿no? En el marco de los juicios por la verdad, la Cámara Federal de La Plata, al enterarse que existe ese fondo, presenta una medida de no innovar y se clausura el archivo
¿no? Que sigue siendo parte de la dependencia policial, pero ya no puede tener ingreso a la policía, etcétera. La Cámara Federal, primero coordinadamente con el Ministerio de Seguridad de ese momento, empieza a hacer una investigación sobre los archivos. Algunos miembros de EAF, de antropólogos forenses, vienen a hacer una primera investigación sobre el archivo y encuentran algunos documentos que permiten la identificación de algunos cuerpos, básicamente porque la policía armaba expedientes en el hallazgo de cuerpos en la vía pública, entonces eso permitió la identificación, o por lo menos identificar dónde podían llegar a estar enterrados esos cuerpos, y se empezó como una investigación sobre el archivo. Cuando surge la Comisión Provincial por la Memoria, en el 99, uno de los integrantes de la comisión va a ser Leopoldo Schifrin, uno de los miembros de la Cámara Federal de La Plata, que estaba muy preocupado y tenía mucha conciencia del valor que tenía este archivo. Le plantea a la recién creada Comisión Provincial por la Memoria, digo, ¿quiénes eran los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria en ese momento? Estela Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Laura Conte, de Madre de Plaza de Mayo, fundadora, Aldo Echegoyen, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, bueno, Laura Conte también estaba por el Centro de Estudios Legales y Sociales, estaba Hugo Cañón, que fiscal de Bahía Blanca, un fiscal federal que había sido el que había planteado la inconstitucionalidad, uno de los pocos fiscales que plantean la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia y de punto final durante el alfonsinismo, digamos, ¿no? Bueno, miembros en ese momento de la CTA, de la Central de Trabajadores, que habían tenido una participación muy activa en lo que fue la causa de Garzón, ¿no? En España, presentando lo que había sido la represión al movimiento obrero, entonces estaba Víctor Mendivil, miembros también de la comunidad judía, estaba también el rabino Goldman, de la comunidad Betel de Buenos Aires, Mauricio Tenenbaum, bueno, una serie de personalidades que constituyeron la Comisión Provincial por la Memoria en ese momento. Muchos siguieron estando, incluso hasta algunos murieron ya y estuvieron hasta último momento como miembros de la comisión, incluso Leopoldo Schifrin. Y bueno, y en este contexto político yo les contaba que gana Rucauf, insisto con esto de que se acuerden, pero Rucauf había propuesto como ministro de Seguridad a Aldo Rico, el carapintada Aldo Rico. Eso va a generarle a la comisión una especie de escándalo, de decir lo que no puede ser, porque están los archivos ahí, y si Aldo Rico va a estar al mando de la policía, ¿qué va a pasar? Digo, había renunciado a Arlañán en agosto del 99, motivo de su desacuerdo con la política de mano dura que estaba promoviendo Rucauf en las elecciones. Entonces, bueno, la comisión hace una movida pública muy fuerte, una denuncia pública muy fuerte. Duhalde se estaba yendo, estaba como ministro de Seguridad Soria en ese momento, el que va a ser después gobernador de Río Negro, intendente de Chipoleti, fue ministro de Seguridad en los últimos meses después de Arlañán en la provincia de Buenos Aires. Bueno, con Soria les abre la puerta del archivo a los miembros de la Comisión Provincial por la Memoria que pueden ingresar. Bueno, Duhalde se compromete a tener una política de preservación de esos fondos y con la digitalización. Bueno, hay una serie de gestiones que hace la comisión con el gobierno que estaba yendo. La comisión de alguna manera empieza a preocuparse fuerte por los archivos, lo que va a implicar que después se genera una ley, después que asuma Rucauf, una ley de la provincia de Buenos Aires, que crea la Comisión Provincial por la Memoria por ley, y la crea como un organismo público, y después inmediatamente se sanciona otra ley que le va a ceder a la Comisión Provincial por la Memoria el archivo y la sede de la Dirección de Inteligencia, ¿no? En ese contexto, la Comisión Provincial por la Memoria, la DIPBA, haciéndose uso de la DIPBA, provoca la primera desafectación, en términos, ¿no?, como después va a ser desafectada la ESMA y otros lugares que fueron centros clandestinos de detención, la primera desafectación de una dependencia policial, ¿no?, donde se va la policía y tomamos posesión nosotros como Comisión Provincial por la Memoria, como un organismo recién construido. La comisión ahí, ¿no?, ya estamos en el 2000, empieza a dar sus primeros pasos como organismo y se empieza a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos?
Y en ese, ahora que hacemos, una de las cuestiones centrales va a ser el tema de la transmisión, digamos. Bueno, una de las patas fundamentales va a ser qué hacemos con el archivo, el proceso de desclasificación del archivo. Fue una experiencia nueva, no se había desclasificado ningún tipo de archivo de esa naturaleza en Argentina, no sabíamos cómo era, así que bueno, empezamos a investigar, a ver cómo había sido el proceso en otros lados, digamos, bueno, cómo es la apertura, si tiene que abrirse al público de manera irrestricta, qué hacemos con la información de las personas, bueno, la cuestión de preservar la vida de las personas, digamos, ¿no? De la intimidad, que no sientan las personas que fueron espiadas una vez, que van a ser nuevamente espiadas, cómo se va a usar esa información, es una información veraz la que tiene la Dirección de Inteligencia sobre ellos, etcétera, etcétera, digamos. Porque, bueno, y además empezar a ver ese archivo, ¿qué era ese archivo, digamos, ¿no? Un archivo en papel, que lo primero que hacemos es ver el tema de la preservación, estaba bien preservado, eran buenos archivistas los policías, sabían muy bien que esa documentación era una documentación importante, y la preservaron durante muchos años, pero bueno, había que hacer todo un trabajo de conservación, de limpieza sobre el papel, y empezamos a hacer un convenio con la Universidad con la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata para digitalizar el archivo, y ahí empezó un proceso fuerte vinculado con el archivo. Mientras hacíamos eso, empezábamos a pensar cómo se podría abrir al público, cuestión que se hace recién en el año 2003, cuando nosotros supimos más o menos de qué se trataba el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, un archivo que tiene fondos desde la década del 30 hasta 1998. O sea, tenemos legajos de los anarquistas y legajos del movimiento piquetero, digamos. Esa es un poco la expansión que tiene desde la persecución de los primeros anarquistas a la persecución de los pobres. O sea, es un poco, nos puede dar un análisis de lo que fue la mirada del Estado sobre lo que pensaba, sobre las disidencias, lo que pensaba quién era el disidente y el peligroso, desde la mitad del siglo XX hasta fines del siglo XX. Así que bueno, eso realmente es un fondo muy, muy, muy interesante y único, ¿no? Y otra de las cuestiones, y eso es lo que nos atañe a nosotros, es, bueno, la transmisión, ¿no? La transmisión a las nuevas generaciones de lo que había pasado durante la dictadura militar, porque la política de memoria es básicamente una política de transmisión, es para que no se pierda la memoria de lo que pasó, ¿no? El relato de los sobrevivientes, la memoria de los ausentes. Y entonces empezamos a armar el área de educación de la Comisión Provincial por la Memoria. En los primeros momentos van a encontrar mucho material nuestro en la página web de la comisión, algunos libros que hemos hecho, construyendo materiales y cursos de formación para docentes, etc. Pero después lo pensamos, la verdad que yo estaba a cargo de ese área en ese momento y la creación de ese área, y la verdad que lo que pensamos es que era más interesante, más que pensar qué había pasado, cómo contarlo y cómo transmitirlo, y la construcción del relato, lo que nos parecía más interesante, pues después lo vamos a desarrollar un poco más, lo que nos parecía más interesante era cómo hacíamos para que las nuevas generaciones se sumaran a los procesos de elaboración del pasado, y cómo de esa manera ese pasado pudiera ser resignificado, pudiera ser apropiado por las nuevas generaciones en relación con su presente, ¿no? En relación con su presente, con las violaciones a los derechos humanos del presente, con lo que le está pasando a las nuevas generaciones, ¿no? Y no tanto una evocación hacia atrás del pasado, sino básicamente un trabajo de significación del pasado en el presente, ¿no? Y así surgió el programa Jóvenes y Memoria, ¿no? Así surgió el programa Jóvenes y Memoria, como una idea, ¿no? Que nos parecía imposible. En un principio decíamos, bueno, esto es demasiado trabajo, todo un año trabajando con un grupo de pibes reconstruyendo lo que había pasado durante la dictadura militar. En realidad no decíamos que era durante la dictadura militar, decíamos que el eje era autoritarismo y democracia, así que era un eje amplio, que podían elegir lo que quisieran. La mayoría elegía la dictadura militar, pero empezaron a aparecer otros temas. El programa Jóvenes y Memoria desde siempre fue agenda abierta, son las nuevas generaciones las que van a preguntar los intereses, etc. Así que ahí surgió, teníamos el archivo, Jóvenes y Memoria. Después, a raíz de una colección que nos había dado Carlos Alonso, un artista plástico muy reconocido aquí en Argentina, que tenía su
su muestra Manos Anónimas, que era sobre la desaparición de su hija Paloma, que él nunca se había atrevido a mostrar, ¿no? Entonces, bueno, decide prestarnos la muestra, y a raíz de eso nosotros logramos conseguir una casa acá de la provincia para montar el Museo de Arte y Memoria como otra forma de transmisión, desde otro formato, el arte. Y finalmente, digamos, este contexto, y ahí le voy a dejar paso a Roberto, digamos, para que desarrolle más esta cuestión. No, tenemos un contexto regresivo en materia de derechos humanos en ese momento, y sobre todo lo que tiene que ver con el sistema penal, un crecimiento muy importante en la cantidad de personas detenidas, ¿no? De la violencia policial en el 2001 había sido brutal, ¿no? Entonces la comisión se empieza a preguntar, en la provincia de Buenos Aires se empiezan a hacer reformas del Código de procesal penal, digamos, y reformas regresivas, y la comisión empieza a discutir si no tiene que expedirse también sobre esos temas. Porque la memoria no es cuestión del pasado, sino es una cuestión del presente, y que también la comisión tenía que tener una mirada sobre lo que estaba pasando en el presente, no solo evocar el pasado y pensar que la evocación de ese pasado va a generar una especie de vacuna, bueno, el tema vacuna no es algo para hablar en este momento, pero sí algo de pensar cómo garantizamos la no repetición. Entonces, bueno, si recordamos, hay que recordar para no repetir. Bueno, ese axioma no funciona demasiado, digamos, no es que solo la memoria va a desalojar las condiciones que hicieron posibles esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, bueno, la comisión empieza a meterse en otros temas, digamos, y crea el Comité contra la Tortura, que va a ser algo que va a generar también algunas discusiones dentro de la comisión, si se tenía que meter con esos temas, si no se tenía que meter con estos temas, la famosa discusión entre los derechos humanos del pasado y los derechos humanos del presente. La comisión plantea que esa dicotomía es absurda, y en octubre del 2002 crea el Comité contra la Tortura, que va a ser, ¿no?, al poco tiempo se va a constituir en un dispositivo de monitoreo de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, ahora le doy paso a Roberto para que desarrolle un poco más eso. Roberto es el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial para la Memoria, y es bueno, el primer coordinador del Comité contra la Tortura. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Creo que no tenemos mucho tiempo, ¿no, Mari? ¿Es hasta y cuarto? ¿O yo había entendido? Sí, y cuarto teníamos programado el primer recreo, pero también arrancamos un poquitito más tarde. Así que, sí. No la estoy escuchando, María. ¿No me escuchás? ¿Me escuchás, Robert? Sí, ahí está. No, te decía que de todos modos sí, pero arrancamos un poquitito más tarde también, mientras... Dale, perfecto. Para tener idea... Bueno, un poco Sandra caracterizaba cómo surgió la comisión y el momento histórico, que no es menor, en que se inicia, por un lado, al principio por una resolución de la Cámara de Diputados de la provincia, que se crea la comisión, y después cómo se va consolidando a partir de la sanción de distintas leyes que le van dando el marco jurídico, un marco jurídico bastante pobre, si se quiere, o agotado en cuanto a atribuciones, objetivos y demás que se plantean para este organismo público que tiene por objetivo inicial la implementación de políticas públicas de derechos humanos, pero que le otorga la facultad de dictar su propio estatuto de funcionamiento y también de tener un presupuesto propio y de designar su propio personal. Estas son las características centrales de la autonomía del organismo, que se consolida a partir de una primera selección de integrantes que hace la legislatura provincial, con consensos de los bloques y a partir de estas referencias que Sandra hoy comentaba, pero que también, y algo que es muy importante y central para esta característica de la comisión, que es la autonomía funcional y financiera del poder político de turno, le permite en ese estatuto que va a diseñar esa primera integración de la comisión, consolidar cuál iba a ser su propio mecanismo de selección de sus integrantes, digamos, ¿no? Y allí se adopta este sistema, es el sistema que ha traído algunas discusiones también, pero que tienen que ver con un sistema similar a los que utiliza la academia, digamos, ¿no? Donde sus miembros originales elegidos por la legislatura
lo que hacen es ir eligiendo, a partir de renuncias o de fallecimientos, a los siguientes miembros que se van a integrar a la comisión. De esa manera, la selección de los integrantes de la comisión no estuvo nunca atravesada por cuestiones políticas partidarias o del momento, y tuvo la posibilidad de efectivamente centrarse en aquellas personas con recorridos e historias de lucha por los derechos humanos. Y en de alguna manera, en esos primeros años de configuración de la comisión, aparece también la decisión institucional de no solo implementar políticas públicas de memoria, sino también políticas públicas de derechos humanos. Por eso la comisión hoy es un organismo que implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos, en clave de lo que planteaba Sandra, en clave de trabajar en esta idea de pasado-presente, digamos, y en todo lo que eso implica, ¿no? En ese camino de ida y vuelta constante entre un momento y el otro. Y como decía Sandra también, en los inicios esto genera un profundo debate interno en la comisión. Bueno, ¿qué era lo que tenía que hacer la comisión? En los objetivos de la ley se plantea, bueno, la comisión tiene que apoyar los juicios por la verdad, que era un hecho bisagra para la historia del movimiento de los derechos humanos. Ustedes saben, los juicios por la verdad se inician como una estrategia jurídica en capital de parte del CEL, ciertos organismos, pero inmediatamente se inicia también en la provincia de Buenos Aires, una estrategia jurídica de los organismos, muy motorizadas por este camarista, este enorme camarista, fundador de la comisión, uno de los iniciadores de la Comisión por la Memoria, que fue Leopoldo Schifrin, este camarista de aquí de La Plata, que lo que vienen a plantear es que, pese a que había leyes de impunidad que impedían el juzgamiento por las graves violaciones de derechos humanos de los genocidas, no estaba vedada la posibilidad de el derecho a la verdad, digamos, ¿no? De buscar judicialmente el derecho a saber qué pasó con los desaparecidos. Y esta experiencia, los juicios por la verdad, que es una experiencia bastante inédita porque se utilizan los tribunales y las audiencias en el marco del Poder Judicial, las audiencias que lleva adelante la Cámara Federal de Apelaciones acá en La Plata, lo que permite es sentar en los tribunales, digamos, a los genocidas, sentar a múltiples testigos, bueno, para que ustedes recuerden, allí fue por primera vez donde declara Jorge Julio López, quien después es, cuando se condena a Echecolás, desaparece nuevamente, bueno, todavía está desaparecido, digamos, pero una presencia muy simbólica por el aporte que hizo Jorge Julio López en aquel juicio por la verdad para la condena posterior de Echecolás y otros genocidas. Pero este proceso, digamos, que permite avanzar en la recolección de pruebas que después van a ser utilizadas en los juicios de lesa humanidad, pero que también va consolidando la idea en la sociedad de que semejantes atrocidades, que por supuesto empiezan a difundirse, circulan esos testimonios en los medios, porque todo eso no podía quedar impune, y es también un elemento importante en la lucha de los organismos para justamente poder terminar con ese proceso de impunidad, ¿no es cierto? Entonces, un poco los objetivos iniciales de la comisión eran esto, de alguna manera apoyar los juicios por la verdad, y también, al haberse descubierto los archivos de inteligencia de la policía bonaerense, la Cámara Federal de La Plata, este juez del que le hablaba, Schifrin, dicta una medida cautelar para proteger estos archivos, y estaban con un resguardo judicial, solamente la parte del archivo comprendido durante la dictadura, no el resto del archivo, pero esto que también era una garantía, seguía estando en manos de la policía, y entonces se decide, estamos en fines del 99, 2001, se decide el traspaso de ese archivo a la comisión y la entrega del edificio, donde actualmente funciona la Comisión por la Memoria, y está ese archivo, en marzo del 2001. Y las primeras discusiones tenían que ver con esto. Bueno, las leyes eran bastante escuetas en qué objetivos tenía la comisión discute bastante sobre qué era lo que había que hacer, y ahí surge en ese año 2002, que es un año bastante importante desde lo fundacional, 2002-2003, porque empiezan a discutirse los primeros programas, bueno, esta necesidad de trabajar, un poco la idea original era trabajar con el archivo, había que digitalizarlo, abrirlo al público, ese era el objetivo, pero empieza a aparecer la preocupación también por la transmisión de la memoria, ahí surge Jóvenes y Memoria, con un programa que todavía se sostiene, casi 18 años después, y surge también el Museo de Arte y Memoria, estos tres pilares fundamentales de la comisión. Sí. Y justamente como el cuarto elemento central, Sandra me corrige todo el tiempo, por eso las interrupciones. Tengo acá la corrección permanente. Surge también, digamos, esta idea del Comité contra la Tortura,
que se discute en un momento bastante puntual. Por un lado, lo que implicaba la política implementada por Rucauf en la provincia, digamos, ¿no? Ustedes piensen que Rucauf asume la provincia con ese discurso y esa implementación de las políticas de mano dura que van a persistir en el tiempo en la provincia, desde ahí hasta acá, ¿no? Hoy todavía esas políticas que pensó y diseñó Rucauf se fueron extendiendo en el tiempo y todavía persisten, pero en aquel momento había en la provincia de Buenos Aires, en el año 99, cerca de 16.000 personas detenidas en más o menos 8.000 plazas penitenciarias. Ese era el sistema penitenciario, un sistema penitenciario que estaba de alguna manera sobrepoblado, duplicado en su capacidad, pero que con toda esta política de detenciones de Rucauf masivas de los sectores populares, sectores pobres de la población, más la crisis económica, etcétera, llega en 2 años, al 2001, cuando Rucauf se va de canciller del presidente Duhalde. En esos 2 años llega casi a 24.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, en esas mismas 8.000 plazas penitenciarias. Entonces estamos, fines del 2001, principios del 2002, con una crisis muy importante en el sistema penitenciario, que estaba triplicado en su capacidad, y en paralelo también se empieza a discutir, se venía discutiendo a nivel internacional, un instrumento muy importante que fue el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura. Ustedes saben que Naciones Unidas tiene un sistema de protección internacional de derechos humanos que dictó en su momento la Convención contra la Tortura que allá en el 83, en el inicio de la democracia, año 84, Alfonsín lleva a modificar el Código Penal y adoptar la figura, ¿no?, la tipificación y la persecución del delito de tortura a partir de esa Convención Internacional de Naciones Unidas que empieza a aplicarse en nuestro país allá en aquel año 84. Entonces, de la mano de esa Convención Internacional surge otra, que es ese protocolo facultativo a esa Convención contra la Tortura, en la convicción de los estados de que no alcanzaba con esa convención, que la función era revisar permanentemente lo que pasaba con la tortura en los distintos países del mundo que firmaban esa convención, sino que se crea este protocolo que viene a dar un paso más en la prevención y lucha contra la tortura, porque lo que viene a plantear es que se creen mecanismos de control que vayan a visitar, que vayan a controlar los lugares de detención para justamente prevenir la tortura. En aquel año 2002 era muy incipiente, en 2003 recién se aprueba, 2004 se aprueba esta convención internacional. Argentina es uno de los primeros 25 países en suscribir esta convención, allá por 2004, el gobierno de Néstor Kirchner, y después esta convención se pone en marcha a nivel internacional, se efectiviza a partir del año 2007. Entonces, desde el 2007 Argentina queda obligada formalmente a crear estos mecanismos o dispositivos autónomos de control de la tortura en los lugares de detención. Proceso que lleva mucho tiempo y que recién hoy está consolidándose, pero todavía no está concluido en nuestro país, digamos, ¿no? Bastante trabajoso, bastante difícil de poder institucionalizar estas herramientas de lucha contra la tortura en este presente. Entonces, bueno, en ese 2002, con este elemento que ya circulaba y ya se conocía justamente de esa convención, de ese protocolo para la prevención de la tortura, ese protocolo facultativo, más el elemento de la crisis carcelaria, es que surge esta idea en la comisión de poder crear un comité contra la tortura, es decir, una instancia que controle las violaciones de derechos humanos que ocurrían en ese presente, digamos, ¿no? En los lugares de encierro, específicamente, así se piensa desde un comienzo, que después se va a extender no solo al ámbito carcelario, sino a otros lugares de encierro y también al despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Entonces ahí un poco, esto genera una discusión muy importante en la comisión en relación a, bueno, qué es lo que le corresponde o no hacer a la comisión, digamos, ¿no? Genera, por supuesto, también, digo, había consensos en general sobre implementar políticas de memoria y era algo de alguna manera que en ese momento el gobierno, calculen ustedes que estamos ahí, 2002, 2003 ya asume Néstor Kirchner, 2004 ya todas las políticas de memoria, digamos, empiezan a institucionalizarse, incluso a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, había menos discusiones acerca de lo importante que eran las políticas de memoria, pero obviamente todo lo que tenía que ver con esos derechos humanos del presente generaban muchas tensiones, porque era justamente disputar con el gobierno de turno en ese mismo presente. No se hablaba de cosas que habían pasado hace muchos años, sino de cosas que pasaban en ese momento y las responsabilidades políticas de los funcionarios de turno en ese momento. Así que surge
Rucaus para esto, 2001, ya se va como canciller del gobierno nacional, queda Solá al frente de la gobernación, Solá va a estar 6 años. Bueno, y la comisión, cuando decide presentar su primer informe anual, lo primero que hace al crear el Comité contra la Tortura es crear un registro de casos de tortura, registro de casos judiciales de tortura. Se inicia ahí 2002, 2003, y en el 2004 se presenta el primer informe anual que daba cuenta justamente de las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario. Esto ocasiona un fuerte impacto político, digamos, un fuerte cuestionamiento al gobierno, digamos, en aquel momento, digamos, ¿no? de Solá, y bueno, y termina de consolidar esa línea que había en esa discusión interna que tiene la comisión, que había por suerte, prevalecido, digamos, ¿no? Pero bueno, eso genera un primer cisma muy importante en la comisión, porque varios de los miembros pertenecientes a los organismos de derechos humanos renuncian a la comisión, planteando que el objetivo de la comisión eran las políticas de memoria y que tenía que dedicarse a eso y no dejar con las violaciones de derechos humanos del presente. 2004 y en 2005 empieza ya todo el trabajo de monitoreo, control de lugares de encierro, que es un trabajo que se lleva adelante hasta hoy, hasta el presente. Por supuesto que la presentación de ese informe anual, que es un diagnóstico que se construye a partir de ese monitoreo, de esa presencia constante en los lugares de encierro, bueno, ese informe anual que tal vez conozcan y que si no lo pueden encontrar en la página de la comisión, llevamos ya 13, estamos preparando el informe número 14, es un informe bastante minucioso que da cuenta justamente de las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, en el sistema de niñez, en neuropsiquiátricos y también de parte de las fuerzas de seguridad, policiales y otras, en ese despliegue y control territorial. Con esto, bueno, un poco lo que se vino a construir y a tejer, digamos, fue, digamos, una dimensión diferente en el ámbito institucional. Esa dimensión fue creciendo, se fue desarrollando, costó mucho desde el punto de vista institucional dar estas discusiones, porque, bueno, en aquel momento cuando la comisión empieza a denunciar la tortura había una fuerte negación del Estado provincial, también del Estado nacional, sobre la existencia de la tortura en el presente, ¿no? Digo, uno ahora, cualquiera yo les pregunto qué piensan acerca de si la policía tortura o viola los derechos humanos, y seguramente la mayoría va a coincidir en que efectivamente sí, la policía viola los derechos humanos, tortura, o que en los lugares de detención conocen que existen situaciones de tortura, digamos, ¿no? La mayoría seguramente habrá escuchado, habrá visto que estas cosas pasan. En aquel momento, año 2004, 2005, no estaba tan claro, porque además se partía de la idea de que no podía ser que un gobierno democrático y en una democracia siguiéramos denunciando que existía la tortura, digamos, ¿no? Era imposible, porque eso era patrimonio de la dictadura, esas eran cosas que pasaban en las dictaduras, pero no cosas que pasaban en la democracia. Después de estos primeros informes anuales, después de, bueno, lo que pasó, digamos, allá por 2005 logramos nosotros, después de un enorme esfuerzo, probar judicialmente el primer caso de pasaje de corriente eléctrica en democracia, en una cárcel en la Unidad 9 acá de La Plata, eso fue en el año 2005. Eso generó también un impacto mediático muy importante. El ministro de Justicia convocó una conferencia de prensa, vino acá a la Comisión por la Memoria, bueno, justamente horrorizado porque el servicio penitenciario siguiera utilizando la picana eléctrica en el año 2005 para torturar a las personas detenidas. Pero bueno, fue presentado y asumido a partir de aquel momento como, bueno, la teoría de las manzanas podridas. Eran algunos agentes que, bueno, incumpliendo con la ley, digamos, podían llegar a tener alguna acción, digamos, relacionada con la tortura, pero era eso, era un agente descarriado que había cometido determinado delito, pero no era la fuerza y no era el mensaje que el poder político le transmitía a la fuerza, digamos, ¿no? Nosotros empezamos a hablar ya en aquel momento de la tortura como una práctica sistemática en los lugares de encierro, sistemática porque empezamos a detectar a partir de las inspecciones que hacíamos que ocurría en todos los lugares de detención, eso por un lado, que era extendida, y por otro lado que era persistente, que nunca dejaba de pasar, que siempre pasaba, o sea, con distintas modalidades, con distintas intensidades. Esa tortura, esos malos tratos ocurrían en todos los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Empezamos a trabajar esta idea, este concepto de la tortura como una práctica sistemática, no como un caso aislado, como un agente que por ahí, bueno, se
o cometía un delito, o era un perverso, sino como una práctica sistemática que, luego de mucho trabajarlo y estudiarlo también, tenía que ver más como una forma de gobierno de estos lugares de encierro, o como una forma de gobierno de los territorios más pobres de parte de la policía bonaerense, y entonces la tortura era eso, una herramienta de gobierno de poblaciones encarceladas o de poblaciones vulnerables en los territorios. La tortura era parte de ese gobierno penitenciario, era parte de ese gobierno policial, era la herramienta principal de ese gobierno, de las fuerzas estatales, y entonces no podían nunca ser casos aislados porque era parte de cómo se configuraba esa trama justamente en los lugares de detención. Por eso hablábamos de distintas modalidades e intensidades de la tortura, pero sí hablábamos de una ocurrencia permanente, constante, todo el tiempo y en todos los lugares, digamos, ¿no? Y en esa clave, digamos, esa clave nos permitió entenderlo, digamos, ¿no? Era parte de ese gobierno penitenciario, y por eso justamente, como era parte de ese gobierno institucional, estructurado de esa forma, por eso también había una actuación corporativa de parte de la propia institución penitenciaria, justamente en confirmar y convalidar esas prácticas, digamos, ¿no? Y por eso empezamos a hablar también, después de mucho analizarlo, de lo que llamamos la cadena punitiva, digamos, ¿no? Y entonces, todo ese despliegue, es una cadena punitiva, son distintos eslabones de la misma cadena punitiva, la actuación policial, la actuación judicial y la actuación penitenciaria. Es decir, la policía gobierna los territorios a partir del uso de la tortura, de la violencia como práctica sistemática. El Poder Judicial va a convalidar ese accionar judicial, va a confirmar esas violaciones de derechos humanos y va a consagrar la impunidad de esas violaciones de derechos humanos, y después esas personas van a terminar en un lugar de alojamiento, que es el sistema penitenciario, donde también la tortura va a ser sostenida por esa impunidad judicial como forma del gobierno de las poblaciones encarceladas. Entre otras cosas porque justamente en esos lugares no se cumple con ningún derecho, ninguna garantía establecida legalmente o constitucionalmente las personas que están allí alojadas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco fue consolidando el abordaje de la Comisión en este camino de lucha contra la tortura en el presente, digamos. Fue muy interesante la experiencia de poder pensar incluso la intervención y el trabajo sobre estas violaciones de derechos humanos actuales en clave de lo que veíamos, estudiábamos y que pasaba a través de estos registros de nuestro archivo, digamos, el archivo de la inteligencia de la bonaerense ha sido muy interesante también para ver la serie de prácticas, para ver cosas que se asociaban, digamos, o cosas que no, digamos, con lo que había pasado en otros momentos históricos en la provincia de Buenos Aires, pero también nos permitió ver ese entramado de la cadena punitiva entre policía, poder judicial, poder penitenciario, ese entramado que convalidaba y lograba esa persistencia sistemática de la tortura. Entonces, por ejemplo, empezamos a encontrar cómo un fiscal general de un departamento judicial importante, como es Mar del Plata, el fiscal general, que es la máxima autoridad del Ministerio Público en Mar del Plata, era Fabián Fernández Garelo, sigue siendo actualmente, quien descubrimos que había sido agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la dictadura, y que había sido parte de la maquinaria del terrorismo de Estado. Y este Fernández Garelo, que había sido un agente de inteligencia en la dictadura, que había sido parte de la maquinaria del terrorismo de Estado, había hecho carrera y era hoy el fiscal general de Mar del Plata. Y como él, descubrimos que... sí, Mari. Perdón, solo para que vaya cerrando, así ahora sí estaríamos como en tiempo Bueno. para ir a la primera ronda de preguntas que seguramente... Ok. No, bueno, nada, eso, digamos, ahí fuimos descubriendo cómo había un entramado de la bonaerense en sectores de poder, y hoy encontramos con que algunos jueces de la Suprema Corte Provincial fueron comisarios de la bonaerense, otros fiscales generales fueron comisarios de la bonaerense, hay jueces que fueron comisarios de la bonaerense, hay muchos fiscales que fueron comisarios de la bonaerense, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hablamos del sistema de la crueldad o cuando hablamos de la sistematicidad, hablamos de esto, digamos, ¿no? De ese entramado estatal de ilegalidades que terminan consolidando este modelo que describíamos, ¿no? Así que bueno, quedaron algunas cosas, pero acá dejamos entonces. Sí, seguramente ahora también vamos a poderlas retomar con las preguntas. Ahí les estaba poniendo en el chat que
obviamente que venía el momento de pregunta y que si querían, podían utilizar el menú la opción que nos ofrece el Zoom. Les comento ahí donde dice participantes abajo, se despliegan algunas opciones. Una es levantar las manitos, dice raise hand, en inglés está, pero bueno, si ustedes aprietan ahí ya aparece un signito azul y nosotros y nosotras podemos ver que ustedes levantan la mano, eso. Así tenemos como un orden también de preguntas. ¿Les parece? Sobre, bueno, todo lo que fueron hablando Sandra y Roberto, o aportes que quieran hacer. Muchos estaban presentando en el chat. También es una oportunidad, cada vez antes de hacer la pregunta, los invitamos también a presentarse. Si bien todos estábamos leyendo las presentaciones que hacía cada uno y cada una, también cuando tomen la palabra, los invitamos a presentarse. Yo no veo, Emiliano, vos ves, ¿verdad? Las manos, porque yo como no soy, sí. Si querés arrancamos. Ahí vi yo también, no, perdón. No las estaba viendo, ahora las veo también. Pero si querés andar dando vos la palabra, Emi, así vas borrando las manitos también. ¿Está Fernando? Bueno, tenemos a Fernando que pidió hablar, así que si habilita el micrófono. Fernando Peralta es. Exacto. Bien. ¿Ahí estamos? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Peralta, soy de la localidad de Merlo, de la juventud de la agrupación La San Antonio. Mi pregunta más particular era porque nosotros al inscribirnos hicimos una presentación de proyecto, de más o menos de lo que íbamos a querer trabajar, pero hoy en día la realidad es otra. Hoy la realidad es que estamos con los pibes y las pibas en una olla popular, bancando 3 días a la semana, martes, jueves, acabo de llegar hace un rato de la olla que hicimos hoy, y los días sábados, y lunes, miércoles y viernes hacemos merienda. Hoy por hoy nosotros tenemos estamos trabajando sobre otro tema, y no es justamente relacionado al tema que íbamos a trabajar. Quería saber si hay alguna posibilidad, si está dentro de las posibilidades, que el trabajo que presentemos sea sobre la olla, el trabajo que venimos haciendo, ya que también uno de los problemas que tenemos hoy por hoy, que el trabajo que estamos haciendo lo estamos realizando con un club de barrio, pero que no es particularmente del barrio donde estamos hoy, sino que es del barrio al lado, pero que en el grupo de Jóvenes en Memoria participan chicos de los 2 barrios. Quería saber si hay algún problema con ese tipo de cambio de proyecto, no tan profundo, sino un poquito más lineal. Sí, en principio, te decimos en principio que no hay ningún problema, pero me parece que estaría bueno, yo voy tomando nota de las consultas, ahora también podemos, además sirve para otros que seguramente tendrán la misma inquietud que tenés vos, porque esto pasa siempre en el programa, que obviamente desde que uno se inscribe en marzo, abril, en adelante, puede haber modificaciones en los temas y eso no hay ningún problema, pero este año particularmente, hay como una doble razón, por decirlo así, para que eso sea posible y que eso pase efectivamente. De hecho, muchos, esto también se los comento, como para que lo puedan ir viendo y pensando, muchos, y ya cuando se inscribieron, si bien nosotros no les pedíamos muchas precisiones en torno al tema, ya tomaron nota y nos anoticiaron de que iban a trabajar sobre cómo el tema o de la cuarentena o de la pandemia atraviesa las diferentes realidades. Muchas veces ustedes toman el tema del propio barrio, de la comunidad en la que activan les pibes, viven, estudian. Bueno, este año el tema de la pandemia, la cuarentena, está atravesando transversalmente las vidas de todos, y muchas veces las cuestiones vinculadas a los derechos humanos pueden ser vistas desde esta perspectiva, por supuesto. También está habilitada no solo la posibilidad de cambiar de tema, sino que den cuenta de esto. Puede ser lo que vos planteás, que tiene que ver con las dificultades para sostener la familia, el alimento, el trabajo, que es una realidad que sabemos, bueno, u otras. No quiero hacerlo más largo, pero que me parecía que estaba buena para aprovechar para ponerles un poco a todos este comentario y seguir, no sé quién sigue, Emiliano, con las preguntas. ¿Te parece bien, Fernando, que después lo seguimos conversando
con más detalle, pero hacemos como una primera ronda de preguntas porque tal vez aparezcan otras cuestiones, las vamos... No hay problema. Muchísimas gracias. No, por favor. Podemos seguir con Patricia Ramírez, que también levantó la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bueno, soy Patricia Ramírez, soy de Pilar, Biblioteca Palabras del Alma. Este año como coordinadora, la biblioteca ya ha participado. Me gustó muchísimo la introducción que hizo, creo que María Elena, me anoté los nombres, pero bueno, me gustó mucho, es muy interesante, así que bueno, nosotros también teníamos exactamente una idea de proyecto y hoy en día, desde la virtualidad, mi idea era trabajar con los jóvenes, adolescentes de la biblioteca que concurren, y bueno, estamos tratando de comunicarnos desde este modo, ¿no? Hoy por hoy estamos haciendo un microprograma de radio, que la biblioteca también tiene radio, y desde allí, y como nos permite la cuarentena y toda esta situación, abordar distintas temáticas, ¿no? Así que, bueno, sí, es un desafío, porque es un desafío ante esta situación, ¿no? Y bueno, y trabajar con los adolescentes desde lo lejos también es otra pequeña, no sé si obstáculo, pero bueno, es como que el contacto, nosotros, lo presencial es como mucho más, lo vivido, ¿no? Se maneja de otro modo. Pero asimismo estamos en el proyecto. La verdad que tengo mucha curiosidad por el lugar en sí, porque cuando se reúnen todos, cuando no, porque nosotros decimos que esto es un trabajo y es un proceso, ¿no? De conocimiento, así que, y bueno, y va a ser otro proceso en este contexto. Así que bueno, les quería comentar eso. Estamos trabajando en un microprograma de radio, viendo qué los chicos tienen para expresar, los adolescentes, ¿no? Elegimos un grupo de edad a partir de primer año, para poder, a ver qué tienen para expresar, y la verdad que han sucedido también muchas cosas acá en Pilar. En Pilar también estamos como muy, no sé si saben o si tienen noticias, pero bueno, Pilar está como, es un lugar que está bastante restringido porque ha habido varios casos y bueno, la intendencia, el municipio no quiere que esto avance. Así que estamos como bastante resguardados y cumpliendo la cuarentena bastante a rajatabla, ¿no? Si bien se entregan en la biblioteca mercaderías, se ayuda a los vecinos que han concurrido a la biblioteca, bueno, estamos tratando de cumplir con esto también, ¿no? Así que, no sé qué más decirle, pero bueno, es eso, un gustazo estar, y me parece bárbaro que hayan podido generar este espacio porque a uno le aclara también bastante más la intención y toda esta estructura que tiene Jóvenes Sin Memoria, ¿no? Hay unos cuantos anotados, perdón, Emi, vos seguís dando la palabra, sí. Sigamos. Hay unos cuantos, así Sí. podemos avanzar y hacemos la ronda de respuesta luego. Dale. Yamila Vega levantó la mano también. Escuchamos. Hola para todos, todas, soy Yamila, bueno, vivo en San Andrés de Giles, yo trabajo en una escuela rural de alternancia, en el CEP número 2, y participo en un colectivo de lucha contra los agrotóxicos, que es la Red Federal de Docentes por la Vida. El año pasado yo me anoté para participar en Jóvenes y Memoria con estudiantes de sexto año. Después se nos complicó hacia el final, digamos, hice todo el proceso, y después cuando tuvimos que presentar el último tramo, bueno, los chicos tuvimos varios problemas en realidad, y bueno, no llegamos. La verdad es que son chicos que están una semana en la escuela y después no los vemos
bueno, tenemos la visita que vamos a la casa una vez cada 21 días, entonces los tiempos son otros para trabajar, nosotros queríamos hacer un audiovisual. Mi idea para este año era presentar, bueno, un proyecto muy similar al del año anterior en relación a los derechos humanos y las fumigaciones, y estoy otra vez como muy preocupada por los tiempos o cuáles van a ser los formatos, ¿no? La verdad que tengo 2 grupos de estudiantes que quieren participar, porque habían escuchado a otros chicos, chicas, y bueno, yo quería, no sé, sacar fotos, hacer alguna entrevista por este medio y demás sobre la problemática, pero bueno, yo me preocupo bastante por los tiempos, porque la verdad que bueno, son chicos que viven bastante lejos del centro urbano, como que cuesta reunirlos para el trabajo, más allá de las ganas y del interés que tienen, y bueno, mis consultas están orientadas a eso, por ahí en tiempos de pandemia, digamos, cómo van a ser los tiempos, los formatos en los que podemos trabajar, más que nada para organizarnos. Gracias. Bien. Silvana de Caso, ¿querés comentarnos tu consulta? No, compartir. Participante, creo que es. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo quería hacerle una pregunta a Roberto. Yo soy docente de un CENS en contexto de encierro en Bahía Blanca, en la unidad penal número 4, y quería saber cuál es el rol de la comisión o las acciones que están llevando a cabo frente a este contexto de pandemia, en cuanto a la cuestión de las cárceles, a esa situación de hacinamiento. Y mira, hicimos un montón de cosas, pero la verdad es que la situación sigue siendo muy crítica y está muy complicado. Hoy el sistema tiene un porcentaje de sobrepoblación muy importante, está en el doble, digamos, en promedio de la capacidad que puede albergar. Tenés 21.000 plazas y tenés cerca de 42.000 personas. Así que está muy complicado, y hay complejos como el de Varela o el de San Martín que están 3 veces arriba de su capacidad. Por ahí no tanto el de Bahía Blanca, digamos, pero la verdad es que eso es muy crítico, y bueno, a partir de ustedes estuvieron viendo en los medios toda esa campaña mediática, ¿no es cierto?, mentirosa, de que iban a ser los violadores, los asesinos y demás. La verdad que estás descomprimiéndose poco el sistema, está saliendo poca gente, hay muchos, en función de que la salud penitenciaria es desastrosa y no funciona, hay muchos problemas de salud no asistidos, problemas graves de salud, esa gente está en grupos de riesgo por el coronavirus y si lo agarra el virus se muere, sin ninguna duda. La salud penitenciaria es muy deficiente en todos los órdenes, así que la verdad es que la situación es muy crítica. Estamos difundiendo el tema, haciendo presentaciones. Hace poco la Corte Provincial tuvo una resolución bastante regresiva con el tema de hacer algo más colectivo para todas las personas que están en estos grupos de riesgo, que había sido un fallo de la casación que había sido muy bueno. Bueno, nada, la verdad es que estamos sumamente preocupados, porque además no hay una respuesta estatal adecuada, es decir, no se están entregando los elementos de prevención que se requieren, más allá de que el distanciamiento social, que es el primer requisito, no se cumple, porque el hacinamiento impide el distanciamiento de 1,5 metros, 2 entre personas, pero a eso sumarle que no tienen agua potable muchas veces en los pabellones, o que no se les entrega el jabón, no se les entregan lavandina, etcétera. Así que la verdad que la situación es muy crítica. Estamos haciendo mucho, pero la verdad es que no está costando tener un impacto positivo en el sistema, ¿no? Gracias, Roberto. De todas maneras, estamos a disposición para vos y todos aquellos docentes de contexto de encierro. Estamos a disposición, se conectan con nosotros, si por ahí tienen para pasarnos alguna información, o casos de personas en estado de salud grave, que haya que hacer alguna presentación judicial, todo eso. Después le piden a los chicos de Jóvenes Memoria los contactos, y nos escriben, nos mandan un mail. No duden, digamos, estamos a disposición. Dale, muchas gracias. Bien, podemos seguir. También pidió la palabra Joana Denis. Hola a todos. Estoy como docente representando a la secundaria 5 de Munro, y nos preguntábamos con algunos colegas, queremos trabajar sobre los juicios, y sobre todo sabemos que se reanudó el juicio de la causa de Campo de Mayo, y bueno, queríamos pedir sugerencias para trabajarlo con los y las jóvenes, dado que van a ser virtuales las audiencias.
Gracias, Joana. Sigamos con Liliana Ferrario, que también tiene la mano levantada. Liliana, ¿estás? Sí, no había, sí, acá estoy, no había, dejé el micrófono tapado. ¿Qué tal? Yo soy Liliana Ferrario, soy de Saladillo, trabajo en escuelas rurales y en escuela acá en la ciudad. Nosotros ya teníamos más o menos con los chicos para presentarnos, ellos estaban muy entusiasmados, pero ¿qué pasa? Es con la escuela secundaria número 4 de Polvareda, la tenemos a 30 kilómetros, tenemos casos de coronavirus y ahora uno nuevo y bastante complicado que nos van a acercar otra vez, que teníamos algunas libertades, así que bueno, no, es para saber, para avisar que vamos a participar, sea como fuere, nos cuesta mucho la conexión con nuestros pibes, están en el campo, son 6, 7, son muy poquitos, el curso entero de sexto. Pero bueno, estábamos trabajando con la cuestión de los silencios, porque en las comunidades muy chiquititas, la cuestión es el silencio, como que no hubo desaparecidos, no hubo dictadura, no hubo nada ahí. Y bueno, empezamos a trabajarlo y tuvimos que cortar, pero bueno, lo vamos a seguir. Nada más que para eso. Me interesa mucho escuchar a ver cómo están ahí la situación. Acá tenemos cierta apertura y ahora me parece que volvemos para atrás. 60 familias están en las, no me acuerdo cómo se llama. Aisladas. Sí, nos aislaron ahora, ayer. Así que bueno, muy probable que volvamos para atrás y no podemos llegar a la escuela. Nos cuesta por la cuestión de que no tenemos mucha conectividad. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, nada más que para eso. Un saludo. Bien, bien, gracias Liliana. No. Sigamos con Daniel Prasel, que nos levantó la mano también. Bueno, más que nada saludarlos, Emiliano, a María Elena, a Roberto y Sandra, la verdad que celebrar el encuentro a pesar del contexto, y sí, sumándome a lo que decía la compañera de Bahía, me parece que partiendo desde la comunicación como un derecho humano básico también, en este contexto de pandemia hemos visto como los medios mienten más que antes incluso, ¿no? Y cómo generaron de la situación calamitosa de los penales una noticia como enervando, ¿no? Incluso a la población en contra de personas que estaban totalmente negadas de todo derecho, como decía Cipriano, que primero no podían cumplir ni siquiera el aislamiento, y segundo, que se armó bastante revuelo con eso, y yo creo que ahí los medios jugaron un rol muy complicado, más teniendo en cuenta el esfuerzo que venía haciendo el pueblo, ¿no? De bancar el contexto de encierro con lo que cuesta en algunas partes del distrito. Yo soy de Lomas, y la verdad que sabemos que hay barrios que cuestan muchísimo más, y la verdad que ahí los medios jugaron con fuego, con algo muy complicado. Me parece que estaría bueno hacer aportes en ese sentido, así que agradecido del encuentro. Gracias, Daniel. Tenemos a Patricia Jiménez. Patricia, ¿estás? Ahí. Bueno, hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Patricia Jiménez, soy docente de historia, me presento por la escuela 14 de Polvorines, yo pertenezco a la localidad de José Cepaz, y bueno, de igual manera yo estoy laburando con los chicos de la escuela 14, obviamente todo virtual. El tema dictadura es un tema que a mí me toca personalmente y nunca lo puedo dar con objetividad. Soy hija del Cordobazo, para que más o menos saquen la edad, pero estamos laburando un proyecto que se llama Jóvenes, Memoria y Cultura, con chicos de la Escuela 11 del Partido de Malvinas Argentina, y la escuela corresponde a Villa de Mayo. No, es la primera vez que participo, hace 15 años que vengo pensando si participo o no, por una cuestión personal que tiene que ver mucho con el tema de la dictadura, chicos. Siempre se me pianta un lagrimón, pero básicamente por lo que estoy escuchando me interesó mucho la introducción, me encanta estar y gracias por el espacio. También respecto a lo que decía uno de los chicos, de los compañeros, y sobre todo lo que decía Roberto Cipriano, mi pregunta específica es ¿cuál es el concepto que hoy podemos dar y que ustedes tienen y me podrán ayudar
en tanto al concepto de tortura, ¿sí?, dentro de las cárceles. ¿Por qué les pregunto esto? Por lo que decía Roberto, y sí me gustaría luego que me pasen el contacto. Yo tengo mi hijo mayor privado de su libertad. Él tiene una bronquiectasia. Eso significa que es un paciente en población de riesgo, tiene una lobotomía pulmonar, es asmático. El servicio penitenciario, él hoy por hoy se encuentra alojado en la unidad 48 de San Martín, y es cierto, o sea, yo le proveo a mi hijo todos los medicamentos, no fueron denegada 2 habeas corpus que presentamos. Me cansé de escribir a organizaciones de derechos humanos, he tenido solamente una respuesta que me han pedido tan solo los datos, y no hemos tenido otra cosa más que eso. Y realmente en las cárceles, y hablo específicamente por lo que es la unidad 48 de San Martín, no les entregan ni siquiera los insumos necesarios para que esta gente que está privada de su libertad y que todos tienen una segunda oportunidad puedan sobrevivir a lo que es la pandemia. Perdón si a algunos les choca que los docentes hay veces tengamos problemas personales. Yo tengo un hijo privado de su libertad, no es un orgullo, pero es mi realidad y es la que me toca vivir. Entonces, si bien me daba mucha vergüenza contarlo, creo que hoy es el día, porque mi lucha es sola, estoy luchando muy sola con este tema, y sí, bueno, nada, yo le proveo a mis hijos, a mi hijo le vuelvo a repetir, el tema de los remedios, antibióticos, PAF de salbutamol para su asma, pero bueno, es una lucha muy solitaria la que estoy haciendo. De igual manera, amo mi ejercicio docente, mi profesión, estoy con los pibes a full laburando, y bueno, nada, gracias por el espacio, y si bien es la primera vez que participo de este encuentro, hace 15 años que quería ser partícipe, y bueno, nada, me animé. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Patricia. Ahí está, Patricia, ahí mandé por el chat el teléfono, mandame un WhatsApp escrito y nos comunicamos a ver cómo podemos ayudarte con eso. Bueno, muchas gracias, hasta luego, sigo acá igual. Gracias, Patricia, ya generamos el puente entonces. Vamos con una más, Carolina Carabajal, que levantó hoy al principio también. Carolina, antes que hable, yo te iba a proponer eso, que hagamos una más, hacemos como una ronda de algunas consultas que surgieron, y así podemos ir a esta instancia que habíamos propuesto de armar grupitos, que ustedes se puedan presentar y charlar un poquito más de cerca entre algunos. Así que vamos con Carolina, ¿no? Perfecto. ¿Qué tal? Carolina. Buenas tardes a todos. Sí, yo soy profe trabajo en varias escuelas, pero en este caso, la primera vez que voy a participar por Jóvenes y Memorias con la Escuela Secundaria Agraria 2 de Campana, que está situada en la localidad, o sea, en Isla, en el sector isleño. El tema es ese, o sea, los chicos están muy entusiasmados. El tema que por ahí nos frena a veces es la conectividad, justamente, como decían otros colegas, el tema de la conectividad en Isla, que a veces se complica, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de llevarlo adelante, y bueno, y les agradezco mucho esta reunión, ¿no? Que es para conocerlos y informarlos, ya que estoy encantada de poder participar, ¿no? Que este es mi primer año. Gracias también a Carolina. Bueno, decíamos que había algunas manitos más levantadas, pero dejamos por un lado las más intervenciones para un poquito más tarde, y también por ahí la posibilidad de interactuar entre ustedes también está buena y no queremos perderla, por eso no queremos irnos tanto el tiempo. Yo quería retomar algunas de las cosas. La primera que le contestábamos a Fernando, apareció un poco ahí, bueno, Fernando nos preguntaba sobre la posibilidad de que el tema que nos anunciaron en la inscripción cambiara. Eso, por supuesto, se lo vuelvo a decir a todos, que esa posibilidad está. Nosotros, sobre todo y particularmente este año, les insistimos mucho con esto de que no se preocuparan por el tema y la posibilidad de definirlo ya. De hecho, todavía vamos a tener
incluso les decía, los próximos encuentros vamos a hacer en junio, prontito nomás, pero van a ser justamente para empezar también a redefinir el tema en los casos que haga falta, ver las dificultades, poder también ponernos esto que le decíamos al principio, imaginativo, como le decía Sandra, también para nosotros es a veces cómo seguir, bueno, lo vamos como también elaborando en el día a día. Eso va para todos los que un poco hablaban de estas dificultades. Ahí la compañera Yamila nos decía, quiero decir que sigo, Patricia también, Patricia de la Biblioteca del Alma. Ahí Patricia tiraba una cosa, digo, por la consulta del cómo hacer la investigación, entre las posibilidades, ellos dicen, tienen una radio, bueno, tienen esta ventaja, tener una radio y por lo tanto ya seguramente tendrán algún equipo, algún micrófono, esas posibilidades de grabar audios, pero bueno, una de las opciones que nos da esta cuarentena es manejarnos con audios, es decir, no podemos ir a filmar la entrevista, podemos enviar audios, es algo muy sencillo que no requiere tanta conectividad. El audio de WhatsApp es una forma de obtener, por ejemplo, en el caso de la compañera que preguntaba por los juicios, vamos a obtener testimonios por audios. También las llamadas se pueden grabar, pero para, por ejemplo, producir un programa de radio o algún formato de audio, hay un programa que es el Zencaster que permite grabar en vivo las entrevistas, que eso también nos da esa posibilidad, pero siempre el sonido, el audio, es algo que podemos, a través del WhatsApp, que requiere poca conectividad, insisto, reproducir. Tiene buena calidad el audio de WhatsApp si lo hacemos en un espacio que no tenga mucho ruido, podemos hacer entrevistas por ahí. Y después, bueno, en los próximos encuentros también vamos a seguir pensando juntos otras estrategias para investigar en aislamiento. Después, bueno, agradezco todas las intervenciones que celebran este espacio. Y lo último, bueno, nada, a Patricia creo que por ahí capaz que le querían responder más Sandra o Roberto, pero no, simplemente decir que nos reconforta que este espacio sea el lugar donde, bueno, eso que tanto decís que te cuesta, que no debiera ser así, no hay una razón para que expresar de tener un familiar detenido por las cosas que hablábamos al comienzo sea vergonzante, pero nos reconforta saber que en este espacio podés decirlo, podés contarlo. Y bueno, esas serán por ahora mis intervenciones, no quería hacerla muy larga, no sé si Sandra o Roberto quieren mencionar algo más y ya después seguiríamos con la etapa de los grupos.